Vamos a establecer un contacto vía Zoom ya con el director del Centro de Adopciones. Él es el señor Ernesto Benítez. Director, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Sí, buenos días, Amalia, Marcelo. Muchas gracias por la participación. Realmente el tema que nos convoca no es muy agradable porque estamos hablando de una niña que en este momento está separada ilegalmente de su madre. Se trata de un crimen. También llamar a la ciudadanía, llamar la atención sobre esta situación en el sentido de que estamos hablando de hechos punibles previstos y sancionados en la legislación nacional. Así, el Código Penal prevé las figuras de tráfico de niños y también de violación de las reglas de la adopción, con sanciones que van de 2 hasta 10 años de pena privativa de libertad. Y una nueva legislación incorporada en el año 2005 justamente incorpora también la figura del secuestro dentro de las conductas reprochables y con un agravante cuando se trate de una persona menor de 18 años, con lo cual estamos hablando de una expectativa de pena que va de 15 a 20 años de cárcel. Entonces, evidentemente, la situación particular del robo de esta niña o del secuestro de esta niña, más bien, está bajo la jurisdicción, está bajo la competencia de los órganos de investigación y de quienes ejercen la persecución penal, con lo cual nosotros no podríamos ahondar mucho en detalle respecto a esto en particular, pero sí aprovechar este espacio para promover la cultura de la adopción, ¿verdad? Que es una de las funciones también que tiene el Centro de Adopciones, además de acreditar a postulantes y remitir estas propuestas de postulación a los juzgados para que inicien los juicios de adopción. Básicamente señalar que nuestro país viene de una triste y dolorosa historia de 5.000 niños adoptados de manera irregular en la década de los 90, que culminaron en adopciones internacionales con un proceso muy frágil todavía en ese momento, donde la vinculación o el único requisito era el otorgamiento de la autorización de la madre para proceder a la adopción, y generalmente esto se hacía en muchos de esos casos aprovechándose de la poca experiencia de la madre o del estado de necesidad, o incluso a través de producción de documentos no auténticos para acreditar el vínculo filial entre la supuesta madre y el niño. Otorgaban los consentimientos en esos procesos, se otorgaban adopciones prácticamente express, y 5.000 niños paraguayos aproximadamente acabaron en una adopción internacional, conociendo muy poco respecto a su historia de vida, sus orígenes, con lo cual en estos años están presentándose estas personas ya hoy adultas. Tenemos solicitudes desde los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Italia, Israel incluso, solicitando la colaboración del Centro de Adopciones para la búsqueda de orígenes, la búsqueda de su familia biológica, ¿verdad? Entonces es muy fuerte el componente del derecho del niño a estar en familia, a procurar su reintegración cuando está separado de la familia y a considerar la adopción como la última de las medidas de protección. Básicamente en eso quería centrar un poquito el mensaje, ¿verdad? En el sentido de que nuestro marco normativo, conforme a esta historia tan dolorosa, ha ido evolucionando, primero ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño, que pone al niño como sujeto de derechos e instaura el principio de la... Sí. Te voy a interrumpir ahí un poquitito porque queremos ir a temas un poquitito más concretos sobre este tema. El hecho de que sea tan largo un proceso de adopción, de alguna u otra manera, ¿nos genera también esa ansiedad y en consecuencia el tráfico? Bueno, la verdad que no podría justificar ninguna demora en los procesos de adopción, la comisión de un hecho punible, ¿verdad? Moralmente, ¿no?
pero nosotros entendemos que en la realidad práctica podría constituirse un elemento, aunque sea de manera informal, ¿verdad? Sí queremos llamar la atención sobre que tuvimos una modificación de la legislación en el año 2020, el año que también coincidentemente inicia la pandemia con estas medidas restrictivas, ¿verdad? Entonces prácticamente en el año 2022 recién se pudo poner a prueba, digamos, nuestra nueva legislación en materia de niñez, en materia de adopciones. Las diferencias fundamentales, ¿verdad?, con relación a la legislación anterior es que todos los procesos de adopción, que son procesos judiciales, deben pasar previamente por la etapa de acreditación de los solicitantes por parte del centro de adopciones. Director. Anteriormente se generaba una... Sí. Sí, disculpa la interrupción, más que nada para ser Marcelo, bien gráfica. Gracias. ¿Cuánto tiempo lleva adoptar a una criatura? ¿Cuánto tiempo dura ese proceso? Bueno, los plazos están acotados conforme a la nueva legislación. Yo podría decir, nosotros manejamos dos poblaciones. Una es de los niños, sí, y la otra es de los solicitantes a la adopción. En el caso de los niños, tenemos evidencia documentada, ¿verdad?, de que un proceso de adopción desde que el niño ha debido ser separado de su familia biológica por razón de su interés superior hasta que culminó el proceso de adopción, pudo llevarse a cabo en términos de 9 meses aproximadamente. Eso es un tiempo muy óptimo, digamos, en el que se hicieron todos los trabajos de búsqueda de la familia biológica, de la familia ampliada. Se procuró la reintegración familiar, no prosperó, se hicieron esos informes y los juzgados, basados en esa información, declararon el estado de adoptabilidad del niño. Hemos recibido del juzgado competente ante el Consejo del Centro de Adopciones esa solicitud y hemos elegido de la lista de postulantes del Centro de Adopciones, en el plazo que la ley determina, a postulantes para ese niño. Entiendo, entonces una vez situación... que hemos remitido, sí, ahí comienza el juicio de adopción y es aproximadamente un tiempo de 4 meses aproximadamente, que es un periodo razonable y muy óptimo, digamos, en el caso de que no haya ningún tipo de reclamo, en caso de que no haya incidentes, no haya recursos de apelación de por medio por parte de la familia biológica. Entonces ese es un promedio, un plazo muy óptimo. Evidentemente pueden darse casos donde puedan extenderse por más tiempo en razón de o no se le encuentra a la familia dentro de los plazos, o cuando se le encontró a la familia habían algunas circunstancias como la lejanía o están en otro país donde dificulta el proceso de reintegración familiar. Claro. Pero no es posible descartar aún esa posibilidad. Sí. Entonces ahí esas cuestiones son las que pueden extender más. Y con relación a nuestros postulantes, la lista de espera generalmente, y no es solamente a nivel Paraguay, sino a nivel mundial, generalmente es muy extensa. Y el plazo también puede llegar a ser bastante extenso, y sobre todo por una circunstancia. La declaración de estado de estabilidad determina, ¿verdad? O sea, es un requisito necesario y sine qua non. Sin que el niño sea declarado estado de estabilidad, nosotros no podemos hacer ningún relacionamiento con nuestra lista de postulantes, pero los niños declararon estado de estabilidad que pueden tener diversas condiciones o características que en la mayoría de los casos podrían no corresponder con las capacidades que tiene la familia postulante de hacerse cargo del cuidado de los niños. Hablamos de niños de lo que la ley determina como de adopción prioritaria. Serían los niños mayores de 6 años, los niños que padecen de algún tipo de enfermedad, los niños con discapacidad o los grupos de hermanos a los cuales
se propende no separarlos. Entonces, esas características son las que podrían determinar el mayor o menor tiempo que una familia postulante del centro de adopciones aguarde en lista de espera. O sea que cuando son, por ejemplo, hermanitos o son gemelos o de repente ya son 3 o 4, ¿se puede hacer de una adoptar 4 criaturas o 3 criaturas o 2? Claro, sobre todo porque nuestra legislación promueve la no separación de los hermanos en lo posible. Ya. Entonces, forma parte de la historia de vida y de la identidad también de los niños, con lo cual postulantes que estén abiertos a este tipo de poblaciones, de niños con estas características que son en muchos casos los que son declarados en estado de estabilidad, entonces ellos tienen muchas más posibilidades inclusive de un proceso más breve, acotado, que les permitiría, inclusive sin necesidad de entrar en ninguna terna, ¿verdad?, ser postulado en forma directa para niños que estén en esta franja etaria y con estas características. Director, una consulta. Cuando arrancamos la charla decía que querías incentivar a la adopción. El paraguayo, la paraguaya no es muy apegada a la adopción, prefiere lastimosamente el mercado negro, el tráfico de niños, la adopción ilegal. ¿Es así? Yo creo que hablar así en términos muy genéricos podría llevarnos a equivocaciones, pero sí que queremos acabar con las malas prácticas que afectan aún a los derechos de los niños a estar y crecer en el seno de su familia biológica, ¿verdad? Y hablamos de las inscripciones en forma directa ante los registros públicos, ¿verdad? Connivencia eventualmente entre el personal de salud con funcionarios de registro, ¿verdad? Situaciones que eran muy comunes en la década de los 90 y que el Estado paraguayo ha hecho grandes esfuerzos para luchar contra este tipo de malas prácticas. Y es un poco lo que apuntamos también, ¿verdad? La promoción de estas buenas prácticas y de la institucionalización de la figura de la adopción, y sobre todo como algo positivo, ¿verdad? Inclusive tenemos una historia también muy negra de lo que es el criadazgo, ¿verdad? Claro. Niños que han debido ser separados por motivo de pobreza de su familia biológica, traídos hacia la capital o hacia ciudades importantes con la esperanza de acceder a educación, a salud o mejores posibilidades de vida. Entonces, la política pública hoy que se instala con la nueva legislación en materia de adopciones es justamente propender el derecho del niño a vivir en familia, fortalecer las capacidades de la familia biológica para hacerse cargo del cuidado del niño, que si el niño es separado de su familia pueda ser reintegrado en el menor tiempo posible, y como última medida la adopción, ¿verdad? Y como última, la doble subsidiariedad, digamos, si no hay ninguna respuesta a nivel nacional, la adopción internacional. Es un poco el orden de prelación que establece nuestra legislación con respecto a los cuidados o las medidas de protección para los niños. Perfecto, director. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla muy enriquecedora, muy amable. Pues gracias a vos, Marcelo, Amalia, y esperemos que la historia que nos convoca el día de hoy tenga un desenlace feliz. Muchísimas gracias. Ojalá que así sí sea. Ernesto Benítez, director del Centro de Adopciones, y evidentemente la gente debe seguir todos los pasos para poder adoptar a una criatura si es que ese es el anhelo que tiene.